Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día. Damos gracias a Dios porque podemos iniciar un nuevo trimestre. Trimestre número 4 de este Instituto Bíblico a Distancia. Estamos en la segunda parte de esta epístola. La epístola a los Gálatas, escrita por el apóstol Pablo y obviamente dictada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Bien, vamos a comenzar esta clase número 1 de esta epístola a los Gálatas, en su módulo número 2. Vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias, oh Dios, por esta vida, por esta gran oportunidad que tú nos das de tomar tu palabra y de poder ver en ella tu grande bondad, tu grande misericordia, tus grandes, Señor, obras para cada uno de nosotros. Bendito seas, oh Señor, porque ciertamente tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Que, Señor, este tiempo tú nos hables, que me permita, Señor, trazar tu palabra conforme a tu verdad, lo que tú nos quieras enseñar en esta hora, Señor, que sabemos que no somos autónomos, no es que una organización tenga la verdad, porque no es así, Señor, sino que tú eres la verdad. Y cuando abrevamos en tu palabra, dice tu palabra, o tú dijiste a nosotros que el Espíritu Santo nos guiaría a toda la verdad. Y eso que suplicamos, Señor, que tú nos enseñes, nos abras el entendimiento, porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos y nuestros caminos no son tus caminos. Bendito seas, oh Dios, todopoderoso desde el siglo y hasta el siglo. Alabado seas en esta hora en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, vamos a comenzar este tema o esta clase, esta enseñanza. Vamos a seguir analizando esta epístola a los Gálatas, que pues hasta el día de hoy nos ha enseñado muchas cosas. En lo personal, a mí también me ha enseñado más cosas con respecto a lo que hoy estamos viendo, ¿verdad? Hoy este movimiento de que guardar el sábado, de que guardar las fiestas, de que no, pues hay que reunirnos el sábado, ¿verdad? Porque el domingo es un día pagano y el día del Señor es el sábado y muchas cosas de estas que vienen, sinceramente lo digo, hermanos, de personas que de verdad no conocen a Dios. O sea, conocen Biblia. Una cosa es conocer Biblia y otra cosa es conocer a Dios. Y cuando de verdad tú conoces a Dios, hermanos, eres libre. Por eso dice Pablo que cómo es que nos vamos a esclavizar nuevamente a cosas como no gustes, no toques, guarda esto, los días, lunas nuevas, días de reposo. ¿Por qué? Porque obviamente ese tipo de cosas, ese tipo de pensamientos, hermanos, van a hacer que nosotros volvamos a algo de lo cual Cristo ya nos hizo libres, ¿ok? Quiero que quede eso muy claro, porque en verdad me da mucha tristeza cuando hay gente que piensa de esta manera y cree que está en un pecado casi terrible, ¿no? Casi porque no come panes sin levadura se va a ir al infierno, o porque no come la Pascua, ¿no? Con las 4 copas y muchas cosas así. Bien, vamos a iniciar donde nos quedamos la última clase del trimestre pasado. Aquí en el versículo número 15 vamos a iniciar en este versículo para seguir analizando, seguir estudiando, ¿verdad? La palabra de Dios en este trimestre. Esperemos, yo espero terminar esta carta, pero yo creo que no lo voy a lograr. Y pues bueno, a donde Dios me permite ese trimestre y trataremos de terminar, ¿verdad? Bien, voy a continuar. Entonces, Gálatas capítulo 3, versículo número 15. Dice ahí: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Bien, vamos a ir, obviamente, algo muy importante, contexto, ¿ok? Contexto, porque esto es importante que nosotros tengamos contexto
de lo que venimos hablando, ¿ok? Ya saben que un verso fuera de contexto es un pretexto, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el contexto? Pablo ahora está hablando del pacto que Dios hizo con Abraham. Y obviamente ya ha puesto varios términos de esto. Y uno es que el pacto que Dios hizo con Abraham no vino cuando la ley vino, sino vino mucho antes de la ley. La ley simplemente vino a ratificar el pacto que Dios ya había hecho con Abraham. ¿Ok? La ley, lo vamos a ver más adelante, tiene varios objetivos. ¿Okay? La ley tiene varios objetivos, los cuales se han cumplido, pero Israel no lo ha entendido. Y Dios espera que nosotros sí lo entendamos. Entonces, ¿cuál es el contexto? Voy a leer unos versos más atrás. Voy a leer a partir del verso número 10 y voy a llegar al 15, ¿ok? Aquí, si a lo mejor tienes tu Biblia o me estás escuchando, escúchame y llegamos a este versículo y retomamos entonces. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, estoy en Gálatas capítulo 3, verso 10, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, estamos en el versículo ahora 15. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. ¿Ok? Entonces, ¿de qué venimos hablando? De que Dios ya puso los términos. El problema es que los judíos y aquellos que quieren ir bajo la ley cambian los términos del pacto y eso no se puede hacer. ¿Ok? O sea, ¿cómo es posible que Dios le dijo a Abraham que le obedeciera y que creyera y le fue contado por justicia, y ahora resulta que vienen las gentes ahora con la ley y ahora dicen, no, ya no es por la fe, ahora es por hacer? Bueno, a ver, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade, ¿ok? Y eso aún se ocupa, aún si tú vas a pedir un crédito. Por decir, si tú vas a un banco y tú vas a pedir un crédito, no lo sé, automotriz, hipotecario, un crédito inmobiliario, un crédito de tarjeta de crédito, una de las cosas que a veces no nos damos cuenta, pero una de las cosas que tendríamos que preguntar es si nuestro crédito es de tasa variable o es de tasa fija. Ya dependiendo cuál sea la cantidad, y tú dependiendo si has hecho un estudio muy minucioso, dependiendo el tipo de crédito, por decir, un crédito automotriz, no te conviene que sea un crédito a tasa variable. ¿Por qué? Porque un auto, con el paso del tiempo, va depreciándose, ¿okay? Va depreciándose, va perdiendo valor. ¿Por qué? Bueno, porque ya salen autos más recientes, con mejor tecnología, porque el mantenimiento va siendo más caro, cosas así, ¿ok? Entonces, no te conviene tener una tasa variable. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente puede ser que cueste más el auto cuando lo termines de pagar, y en sí el auto en un punto dado de propiedad ya no tenga el mismo valor. Por lo tanto, te conviene una tasa a plazo fijo. Ahora, ¿a qué voy? Cuando tú firmas ese contrato y tú sabes que tú estás haciendo un crédito automotriz a una tasa fija, aunque las cosas cambien con el tiempo, tu contrato se respeta, ¿ok? Tu contrato se respeta. O sea, aunque por el tiempo los bancos o ahora la automotriz ya no esté dando créditos a tasa fija, como tú lo tomaste a tasa fija, tu contrato se respeta. Eso es lo que está diciendo Pablo. Está diciendo, bueno, antes de que viniese la ley, Dios dijo que era por la fe.
y así se respeta y así se dice. Aunque hubiese venido la ley y aunque vino la ley, ese contrato o ese pacto no se puede invalidar ni se le puede añadir. ¿Por qué? Porque ya está ratificado. Dice aquí traducción viviente: amados, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria, de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, también en este caso, ¿ok? Entonces, Pablo les está diciendo que ellos deberían de entender que Dios no iba a cambiar nada más por eso. Entonces, es una expresión técnica, como una apología, o sea, está defendiendo el punto Pablo. La inmutabilidad de las decisiones de Dios no debería discutirse, pero a Pablo le parece necesario hablar de ello para aclararlo a los que le están escuchando. Incluso en un acuerdo humano, una vez confirmado, una de las partes no puede por sí misma no considerarlo ya como obligatorio, ni tampoco puede modificar los términos del mismo como se hace con un testamento. ¿Ok? Por eso muchos han dicho que eso de Nuevo Testamento y Antiguo Testamento como que no les gusta mucho a algunos. ¿Por qué? Porque un testamento se puede modificar, pero un pacto no. ¿Ok? Entonces el pacto ha sido ratificado. Ha sido ratificado en Jesucristo. O sea, Dios cumplió su parte. El que no cumplió su parte fue el hombre. ¿Ok? Pero el pacto de que la salvación vendría por la fe, eso sigue vigente. Y así es. Y así sigue siendo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, mucha gente está diciendo, no, es que ahora tienes que hacer esto. A ver. El pacto que Dios hizo, dijo que era por la fe. Y no se puede modificar. O sea, aunque haya entrado la ley, hayan entrado los sacrificios, hayan entrado las fiestas, hayan entrado las prácticas, no importa. Ese pacto sigue vigente y no se puede invalidar ni se le puede añadir nada. Dice aquí palabra de Dios para todos. Una vez que ese pacto es oficial, nadie puede agregarle ni cambiarle nada, ni mucho menos ignorarlo. O sea, lo que estaban muchos haciendo. O sea, cuando tú te vas por la parte de las obras, cuando tú te vas por la parte de la ley, entonces es como que si tú ignoraras lo que Dios ya dijo para elegir tu propio camino. Y obviamente, pues eso es un gran error. ¿Ok? Seguimos allá adelante, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿Ok? Fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchas, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Dios hizo promesas, ¿ok? Y a Abraham y a su simiente se le dio esa promesa. Entonces, ¿qué incluye la palabra simiente? ¿Por qué utiliza esta palabra? La palabra aquí, simiente. Aquí en traducción bíblica dice, Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo, o sea, en este caso su descendencia. Noten, dice que la escritura no dice a sus hijos, porque recordemos que Abraham tuvo dos hijos. Abraham tuvo un hijo con una mujer llamada Agar y la otra que viene de Sara. ¿Okay? Agar tuvo a Ismael y de Ismael vienen los árabes. ¿Okay? Sara tuvo a Isaac. Y de aquí viene Israel. ¿Okay? Entonces, ¿de dónde viene la promesa? Bueno, la promesa viene por la fe. ¿Okay? Eso queda muy claro. La promesa viene por la fe. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es el hijo de la fe? Isaac. Eso es de la fe. Agar e Ismael son hijos de la carne, o en este caso Ismael es hijo de la carne. Ismael fue un producto de la impaciencia de Abraham. Y Abraham, obviamente, al tener esa impaciencia, pues gestó un hijo en la carne, ¿ok? Por parte de la impaciencia. Entonces, eso nos enseña a nosotros que, hermanos, si tú te vas por el lado de la ley, vas a generar un Ismael. Y dice que Ismael perseguía a su hermano, y hasta el día de hoy los persiguen, ¿verdad? O sea, hasta el día de hoy los árabes persiguen a su hermano Israel, los quieren sacar, los quieren fuera,
¿ok? Y hay una guerra, y hay una lucha muy fuerte por el monte Moriah, que es la tierra con más conflicto, ¿no? Porque hay muchos que dicen que son suyas, y de hecho el monte Moriah no es de nadie, o sea, es una tierra, vamos a poner, las Naciones Unidas la han puesto que es una tierra neutral, pero bajo la jurisdicción de Israel. Entonces, cuando tú, por la impaciencia, actúas, entonces lo que va a pasar es que vas a generar un Ismael, y ese Ismael siempre te va a perseguir, siempre te va a perseguir. Por eso Dios dice a tu simiente. ¿Cuál era su simiente? Isaac. Isaac es producto de la fe, es producto de la espera en Dios, es producto de su confianza en Dios. Ismael, Isaac es el producto de esa fe. ¿Ok? Entonces por eso dice, noten que la escritura dice no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes, más bien dice a tu hijo, y eso sí, sin duda se refiere a Cristo, ¿ok? Entonces, la simiente es un término como colectivo, ¿ok? Es un término colectivo e incluye abarca a los patriarcas porque las promesas les fueron hechas a ellos, pero también incluye a Cristo, como se ve en este pasaje, en el que se le llama una vez más la simiente, la que acabó con la era de la ley. Este sentido habla de que Cristo vuelve a aparecer como alguien que cumplió la ley, ¿ok? Entonces, tenemos que entender que el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de las promesas es Cristo. Cristo, ¿ok? Entonces, por eso Pablo habla de estas cosas. Veamos otras versiones. Dice, Dios le hizo promesas a Abraham y a su descendiente. La escritura no dice y a tus descendientes, ¿no? Y a tus descendientes, refiriéndose a muchos, sino que tú dice y a tu descendiente, refiriéndose a uno solo, Cristo. O sea, el término de esa promesa que Dios le había hecho es Cristo. Si de verdad estamos en la fe, nuestro fin será Cristo. Si estamos en la ley, hermanos, como muchos así lo están haciendo, tú te das cuenta que su fin no es Cristo, su fin es el hombre. Porque siempre la ley, que son las obras, te va a llevar a ti mismo. ¿Ok? Continuamos. Gálatas 3:17. Y esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 después, no lo abroga para invalidar la promesa. Es lo que estamos diciendo. Si Pablo ya está hablando de que el pacto ya fue ratificado, el pacto ya fue hecho mucho antes de la ley, por lo tanto, cuando vino la ley, no puede añadírsele ni quitársele al pacto ni abrogarlo. ¿Por qué? Porque el pacto, y una vez ya ratificado, no puede ser ignorado. Traducción viviente. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Es lo que venimos hablando. Y es algo lógico, ¿no? O sea, que imaginamos, regresamos al ejemplo que te di. Imaginémonos que tú sacaste un auto y un crédito a, no sé, vamos a poner un ejemplo, 100,000 pesos, ¿no? Sacaste un crédito a 100,000 pesos y de repente sale un edicto o un ajuste de una tasa anual, una tasa mensual, y de repente tu deuda sube el 50% más. Estamos hablando que ahora tienes una deuda de 150,000 pesos. Pues eso va a ser una locura, porque tú dices, oye, yo firmé por una tasa con un convenio de un crédito, y lo firmé por cierto número de años, ¿no? 2 años o 2 años y medio. Y que te digan, no, es que salió este edicto o salió este documento, y este documento ajusta tu deuda y tú ahora debes más. Eso no te va a convenir y eso no es justo. Lo que ya se firmó se respeta hasta que se termine, ¿ok? Entonces es lo mismo. Dios ya había firmado un pacto con Abraham, y entonces a la llegada de la ley no abroga lo que Dios ya ha dicho. ¿Por qué?
Bueno, porque Dios mismo estaría rompiendo su promesa y eso agrede uno de los atributos de Dios, que es su inmutabilidad y que Dios no miente. Que Dios no miente. Entonces imagínate, o sea, la gente que está diciendo, no, bueno, es que sí hay que ser cristiano, pero a la vez hay que guardar ciertas cosas y esto y el otro, lo que está diciendo es que Dios de repente cambió de parecer. O sea, al principio dijo que por la fe, pero ya después de la ley ya le pareció bien mejor que la gente empezara a guardar ciertas fiestas y empezara a guardar ciertas comidas. Pues eso no es, eso no entraría con Dios, hermano. O sea, eso sería una agresión a lo que Dios representa y a lo que Dios es. ¿Okay? La promesa hecha a Abraham tuvo prioridad respecto a la entrega de la ley. ¿Okay? Que ocurrió 430 años después. Pablo parece incluir en este caso la continuación de la promesa a los patriarcas que vino luego, porque el intervalo entre Abraham y la entrega de la ley fue mayor. Lo esencial, en armonía con la verdad, es la consideración de que la ley no podía en forma alguna desplazar el acuerdo previo que Dios había tomado y confirmado. ¿Ok? O sea, por bastante tiempo Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, en este caso la línea siguió por la historia, la línea siguió por José. Llegando a José, José no dijo, saquen mis huesos para que cuando Dios les dé una ley, pues entonces yo la haga. No, les dijo que la promesa era que no se quedarían en Egipto, que esa no era su tierra, sino que se iban a ir a una tierra que Dios les había prometido. O sea, José lo tenía muy en claro, que la tierra que Dios les había prometido no era Egipto. Entonces, llegamos hasta ese punto de José, pasan más tiempo, ¿verdad? Porque sí es cierto, o sea, son 430 años, pero en los patriarcas, hermanos, pero fueron 430 años que estuvieron dentro de Egipto. Entonces fue más tiempo. Estamos hablando de casi 900 años para que llegara la ley. Pero lo que se ve que aquí en este versículo, Pablo lo que está ejemplificando es que desde Abraham hasta la entrada a Egipto no hubo ningún cambio. Todo siguió siendo bajo la fe. Y cuando llegó la ley, siguió siendo bajo la fe. La ley lo único que tenía que hacer era confirmar que exactamente seguía siendo bajo la fe. ¿Ok? Bajo la fe. Entonces dice, lo que estoy diciendo, palabra de Dios para todos, es que el pacto que Dios hizo con Abraham fue oficial mucho antes de que llegara la ley. La ley llegó 430 años después, por eso la ley no pudo anular el pacto ni cambiar las promesas de Dios. ¿Okay? Porque obviamente el pacto que se hizo con Abraham llegó primero que el pacto que se hizo en el Sinaí. ¿Okay? Seguimos, versículo número 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, como que Pablo ahora aquí llega a una conclusión, ¿no? Llega a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Bueno, que la salvación no se puede ganar por la fe y después completarla por obras, porque esa ya no sería gracia. ¿Ok? Si Abraham solo creyó para alcanzar la justificación, ¿cuánto más a nosotros que estamos creyendo en Cristo alcanzaremos la justificación por la fe? ¿Ok? Se presenta otra característica aquí. La ley no condiciona la promesa en forma tal que cambie su índole, porque esto sería violar la naturaleza incondicional de la promesa. ¿Ok? Nuevamente lo repito. La ley no condiciona la promesa en forma tal que cambie su índole, porque esto sería violar la naturaleza incondicional de la promesa. ¿Okay? O sea, dice traducción viviente ahí, pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios, pues Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Sí. Entonces las cosas han cambiado y Dios ha cambiado si aceptamos que se gana la salvación o se es mejor cristiano porque se guarda ciertas cosas. ¿Ok? Entonces, si aceptamos esa
ese pensamiento, ese argumento, entonces estaríamos diciendo que Dios ha cambiado cuando Dios no cambia. Entonces, es tener mucho cuidado aquí, hermanos. Mucho cuidado, y quiero que lo vean así, que hay que tener mucho cuidado en esto, de que parece que la gente que hace la ley es mucho más espiritual, pero en realidad no lo es. Es mucho más alejada. Está mucho más alejada de la realidad. ¿Por qué? Porque están pensando que Dios, al revelar la ley moral o al revelar la ley, Dios cambió de parecer con respecto a cómo llegarían al cielo. Y no es cierto. El ejemplo vivo es Abraham. Y Abraham vivió mucho tiempo antes de la ley. Por lo tanto, es por fe, y la ley solamente vino a complementar algo que era evidente. Sin embargo, el pueblo de Israel lo ha malentendido, lo ha mal usado, ¿okay? Y es triste que a muchos los engañen, que a muchos les digan, no, mira, es que esto es así, esto es así, esto es asado, y no es verdad, ¿okay? Las bendiciones que Dios, estoy leyendo palabra de Dios para todos, que es esta versión, las bendiciones que Dios nos prometió, no las podemos recibir por obedecer la ley. La herencia, hermanos, o en este caso el disfrute de las bendiciones de Dios a través del pacto con Abraham, que una justificación como la suya la recibirían por fin todas las familias de la tierra, nada tiene que ver con la ley. Ambas cosas, ley y promesa, son fundamentalmente diferentes. Si la herencia dependiera de la ley, entonces la promesa quedaría anulada, dada el conocido carácter que tiene la ley, que es un yugo que nadie puede soportar. Entonces quiere decir que Dios a propósito, imagínate, Dios a propósito puso la ley para que nadie pudiese alcanzar la promesa. O sea, imagínate, primero Dios promete algo, y Abraham le cree a Dios y lo alcanza por la fe, pero ahora Dios lo hace más difícil, y ahora dice, no, como están llegando muchos a la salvación, ahora les pongo la ley, y ahora sí, ya nadie va a alcanzar la promesa. ¿Por qué? Porque nadie puede guardar la ley. O sea, ¿te imaginas ese pensamiento? De decir, bueno, es que Dios lo que hizo fue meter como un filtro, ¿no? Un filtro impenetrable, que se le llama ley. Entonces, ese filtro impenetrable que se le llama ley, pues nadie va a poder cumplirla, porque es un yugo, o como dijo versículos atrás, que la ley trae una maldición. ¿Por cuál maldición? Y es que nadie puede cumplirla, sino que aquel que nadie puede cumplirla, entonces lo que va a pasar con él es que se va a encontrar con que ahora está condenado. ¿Por qué? Porque la ley refleja el carácter santo de Dios, y se va a dar cuenta que Él es impuro, haga lo que haga. ¿Ok? Entonces, es indiscutible, o es algo lógico lo que estamos pensando aquí, ¿no? Lo que estamos analizando, y es que Dios ya ratificó un pacto, y no es posible que Dios, al añadir la ley, haya cambiado de parecer. Eso no puede ser. Eso agrede el carácter de Dios. Lo agrede en gran manera. ¿Por qué? Bueno, pues porque Dios es inmutable, y Dios no cambia, y mucho menos en algo tan importante. Bien, hermanos, vamos a entrar a otro punto. El propósito de la ley. Entonces ahora sí viene, entonces a ver, viene obviamente la pregunta lógica. La pregunta lógica es, bueno, Pablo, entonces, si la ley no fue dada para salvación, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Okay? Eso es una pregunta muy válida, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú dices, bueno, entonces la salvación es por la fe. Sí, la salvación es por la fe. La ley no cambió nada. No cambió nada. Dios sigue siendo el mismo que le prometió a Abraham, que en su simiente serían benditas todas las naciones.
¿Cuál simiente? Cristo. Entonces aquel que cree en Cristo será bendito con la salvación a la manera de Abraham. Ok, entonces ¿para qué sirve la ley? Entonces ¿para qué tanto observarla? ¿Para qué tanto dice que hay que guardarla y que hay que si anduviésemos en sus mandamientos y si anduviésemos en sus ordenanzas y que no nos mezclemos y que esto y que el otro? Entonces eso para qué lo guardo, ¿no? Si ya soy salvo. Ah, bueno, vamos a otro punto entonces. Pablo ahora va a decir que cuál es el propósito de la ley temporal en permanencia y negativa. ¿Okay? El apóstol parece descartar la ley y esto por necesidad hace plantearse una pregunta. ¿Okay? O sea, como que parece que Pablo dice, la ley ya no tiene ningún valor, ¿no? Y no está diciendo eso, no está diciendo eso Pablo. Dice aquí, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y responde el mismo, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Dice traducción viviente ahí de ese versículo. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Bueno, fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados, ¿ya? Fue añadida a la promesa, no fue cambiada por la promesa, sino fue añadida para mostrar a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles, Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. Si la ley no descartó la promesa de Dios ni la condicionó, ¿por qué fue dada? Bueno, quiere decir que fue dada para dar al pecado su carácter distintivo de transgresión. ¿Qué se tenía antes de la ley? Lo que se tenía era la conciencia. ¿Qué cosa es la conciencia? La conciencia significa con, dentro, ciencia, conocimiento. Todo ser humano, no importa si no es cristiano, no importa si no comulgan con ninguna religión, porque muchos dicen, no, yo soy ateo, yo no comulgo con ninguna religión, yo soy libre y cosas así, yo tengo la mente abierta, bueno, lo que él diga. Pero tiene una conciencia. ¿Cuál es la conciencia? Ese conocimiento intrínseco que sabe, que por sí que él sabe que robar es malo. Y no necesariamente tal vez no leyó los 10 mandamientos, simplemente dentro de él sabe que robar es malo. Es más, ustedes véanlo, cuando hay una pareja homosexual, ellos saben, a pesar de que están en un pecado grave, que la homosexualidad es un pecado grave, ellos saben que engañar a su pareja con mujer o hombre, es malo. Y uno diría, bueno, es que, ¿cómo es posible que él sepa que eso es malo cuando él anda en un pecado terrible? Es que tienen conciencia. ¿Ok? O sea, fíjense, o sea, es irónico, pero esta gente rechazan a Dios, ¿no? Porque saben que Dios los rechaza a ellos, porque rechaza su pecado, rechaza su manera de vivir, ¿ok? Pero dentro de ellos tienen una moral y se rigen bajo esa moral que va regida bajo un conocimiento intrínseco. Entonces, ellos saben que engañar a su pareja, aunque sea otro hombre o aunque sea otra mujer, es malo, lo saben. O sea, saben que eso es algo que no se pueden permitir, ¿no? Entonces, cuando vino la ley, el pecado se hizo evidente. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con la conciencia? O sea, para muchos que han cauterizado a la conciencia, cauterizado significa que han cometido tanto un pecado, han cometido tanto pecado, que llega el momento que lo ven normal. ¿Okay? Eso es que tienes cauterizada la conciencia. O sea, que ya algo que tal vez para otros sea algo tan criticable, ¿verdad? Como uno dijera, bueno, es que, o sea, ¿en qué estás pensando, no? ¿Cómo te atreviste a hacer eso? ¿O en qué estás pensando? ¿Por qué vives de esa manera? Bueno, algo tan desdeñable, ¿no? Ahora, ya cuando alguien tiene la conciencia cauterizada, pues ya no lo ve así.
lo ve como que, y empieza a sacar justificaciones como yo así nací, así soy, es que es culpa de la sociedad, es culpa del pastor, es culpa de mi mamá, es culpa de mi papá, es culpa de aquellos que no me trataron bien, ¿verdad? Que no me buscaron, no me hicieron bien, no me hicieron el bien porque yo pedí y no me dieron, y es culpa de Dios, ¿verdad? Muchos también le echan la culpa a Dios. Es culpa de Dios porque me puso en una familia pobre, si él sabía que yo quería ser rico y cosas así, ¿verdad? Entonces, la gente en esa conciencia cauterizada empieza a justificar su pecado y empieza a justificar su conducta. Y entonces empiezan a pensar que lo como ellos viven es la manera normal de vivir, ¿no? O sea, ya ven como que ser ladrón es un oficio, ¿no? Es un oficio. Ya no es un pecado, es un oficio. O sea, de esa manera vive, ¿no? Gente, por si, gente que se dedica a la prostitución, le llaman a la prostitución que es el trabajo más añejo del mundo. Fíjate, ya no le llaman un pecado. Dios aborrece la prostitución. La prostitución es es un reflejo de lo que el hombre es, que es pura maldad. Entonces, la gente ya lo ve como un trabajo. O sea, muchos a mí me han dicho, ¿no? Gente así que tiene ese tipo de trabajo, dicen, es que es un trabajo. Y fíjate, o sea, dice, yo no las obligo. Así dicen, yo no las obligo. Ellas mismas saben que es un trabajo y que a veces ganan hasta más que una persona que trabaja de una manera honesta. O sea, fíjate nada más, o sea, ya encapsulan este tipo de pecados, este tipo de prácticas como algo que es normal, pero que yo lo veo feo porque yo no tengo la mente abierta, ¿verdad? Que yo no he avanzado, que la sociedad, yo no me acoplo a la sociedad nueva, a los nuevos pensadores, ¿no? Muchos lo toman de esa manera y es que tienen la conciencia cauterizada, hermanos. Tienen la conciencia cauterizada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué vino la ley? Bueno, porque al tener la conciencia cauterizada, mucha gente empezaba a decir, bueno, es que esto para mí no es pecado, es que esto para mí no es malo, es que esto para mí, según lo que yo creo y lo que yo pienso, para mí esto no debería ser algo punitivo. Ah, ok, eso es lo que tú dices. Bueno, entonces Dios pone la ley y ahora dice, esto sí es pecado, y así se dice y así va a ser siempre. Ah, bueno, entonces ya no es a base de la conciencia solamente, ahora es a base de la ley. ¿Para qué? Para hacer, para mostrar a la gente sus pecados, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la ley tenía que seguir cierto curso, cumpliendo la misión de preparar el camino para la simiente, en este caso que es Cristo. La ley no solo fue temporal, sino que la misma forma de entregarla indica que es de importancia menor. Por eso dice aquí por medio de ángeles. ¿Por qué? Porque en este caso la ley fue dada por medio de ángeles, pero la simiente, que es Cristo, es mayor que todo, y eso lo podemos ver en Hebreos capítulo número 1. Cristo es mayor que los ángeles, por lo tanto la simiente es más grande que la ley. Y por eso dice ahí, ¿quién hizo de mediador? ¿Quién hizo de mediador? Moisés. ¿Y quién es ahora nuestro mediador? Cristo. Hechos capítulo 7, verso número 53. Entonces, por todos lados por donde le veamos, hermanos, Cristo es mucho mejor que la ley. Por cualquier lado que le veamos. Entonces es importante entender esto. El propósito de la ley no es salvar a nadie. Grábenselo muy bien. El propósito de las fiestas no era salvar a nadie. El propósito de las comidas no era salvar a nadie. Jamás. El propósito de la ley era que las transgresiones fuesen evidentes. Como te lo digo, eso es lo que hoy estamos llegando, hermanos. ¿Por qué crees que la ley, que los hombres el día de hoy aborrecen la Biblia? Porque en la Biblia están los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son una condición moral y legal de lo que es bueno y que es malo.
Entonces, por eso la gente rechaza rotundamente la Biblia y rechaza rotundamente a Dios. ¿Por qué? Porque en su condición de conciencia cauterizada, ellos dicen, es que este pecado o esta manera de vivir para mí no es mala. Bueno, eso es lo que tú crees. Pero vamos a ver a alguien superior que dice, y entonces ellos preguntan, ¿y quién es ese alguien superior? Pues Dios. Ah, no. Dice, no, es que yo no acepto eso. Es que eso es ineludible, quieras o no. Quieras o no. No es que yo no acepto eso, porque está comprobado y K y X, Y, Z cosa. Bueno, eso es lo que tú dices. Pero, Dios dice que esa manera de vivir es una abominación y tú te vas a ir al infierno. No, yo no lo acepto. Bueno, el hecho de cuando tú te vas a otro país y en ese país, por decir, si tú te vas a Afganistán, por decir, en el país Afganistán, hermanos, una de las cosas increíbles es que tú no puedes andar de la mano con tu esposa ni con tu novia. Es más, tú tienes que demostrar, si tú vas a un hotel con tu esposa, tienes que demostrar que es tu esposa. Tienes que llevar algo que demuestre que es tu esposa. Si no, te pueden llevar a la cárcel. Y tú, imagínate un turista que llega y dice, ah, yo no creo en eso. Pues no nos importa si crees o no. Aquí son las leyes de este país y si tú no las respetas, tú vas a la cárcel. Es lo mismo, o sea, mucha gente dice, ah, yo no creo en lo que dice la Biblia, o sea, yo no creo lo que diga ese libro. Para mí no tiene la autoridad para decirme cómo debo de vivir. Bueno, eso es lo que tú crees. Pero Dios tiene tanta autoridad porque Él fue el que te creó, porque Él fue el que impuso la ley. Y la ley no puede ser abrogada, tiene que ser respetada. ¿Ok? Entonces, ese es el propósito de la ley, palabra de Dios para todos. La ley fue dada después para mostrar las maldades que hace la gente contra la voluntad de Dios. La ley era válida hasta el momento en que llegara aquel descendiente que iba a recibir la promesa. Los ángeles, pues obviamente los ángeles, ¿por qué pone aquí los ángeles? Bueno, porque los ángeles son menores a Cristo, es obvio. ¿Por qué? Simplemente porque los ángeles fueron creados y mientras que Cristo fue engendrado. Son cosas muy distintas. Le dieron la ley a Moisés, quien sirvió de mediador. Seguimos en el siguiente verso. Aquí tenemos otro pasaje donde se ve esta parte de que dice, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros, aquí está hablando Moisés, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así fue como se hizo. Recuerden que Deuteronomio es para la segunda generación. Bien, vamos a pasar a este pasaje. Sigue Gálatas 2:3-20. Gálatas 3:20. Dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Nuevamente, 3:20, traducción viviente. Ahora bien, un mediador es de ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo, no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Explíqueme, pastor. Ah, bueno, vamos a ir para allá. La idea misma de mediación implica dos participaciones. Y un mediador es alguien que se pone en medio, ¿verdad? De ahí viene mediador. Así fue en la entrega de la ley. Dios estaba en el monte Sinaí dictando la ley por medio de ángeles. Y Moisés estaba recibiendo y el segundo participante era Israel, que estaba abajo del monte. Pero cuando Dios dio el pacto con Abraham, no utilizó un mediador, sino que él mismo lo hizo directamente con Abraham. No necesitaba de nadie mediar entre él mismo y el patriarca. Lo que Pablo quiere destacar aquí es que la mediación es señal de inferioridad de la ley. Nuevamente, lo que Pablo quiere destacar aquí es que la mediación habla de la inferioridad de la ley. Muestra que Dios actúa de propósito en forma distante.
ello no implica que la mediación de Cristo se considere como algo inferior, porque Cristo no es una tercera persona que media entre Dios y los hombres, sino es Dios mismo reconciliando al mundo. Esto es interesante. ¿Qué es interesante? Lo que es interesante es que cuando se habla de mediador se pone a Cristo entre Dios y los hombres, pero Cristo es el mismo Dios. Por eso dice, pero Dios es uno. O sea, es el mismo Dios actuando en mediación. Podría decirse entonces que es Cristo mediando entre Dios y Abraham, pero Cristo es el mismo Dios. Por lo tanto, es Dios mismo haciendo el pacto con Abraham. Pero en el caso de la ley, es Dios, Moisés y el pueblo. Por lo tanto, la ley es inferior a la promesa. ¿Qué quiere decir entonces con esto? ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir, hermanos, es que la ley cumplió un determinado propósito de mediación que tendría que terminar. La ley tiene pues una doble mediación. Los ángeles que estaban entre el pueblo y Dios, y lo mismo que Moisés. Esto significa que la ley es inferior a la promesa de Abraham y que los judaizantes han de estar equivocados al sostener que la ley era prioritaria. Cuando se dice, no, es que tú tienes que cumplir esto, tienes que guardar el sábado porque es prioridad. Perdóname, la ley es inferior a la promesa. Pablo quiere decir entonces que la ley fue dada para, número 1, revelar el pecado. No para impartir vida al pueblo, sino para revelar el pecado. Y número 2, para revelar el pecado solo hasta que viniera Cristo. Y ahora viene, ¿qué dijo Cristo? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Pregunta, antes del Espíritu Santo, ¿quién convencía de pecado? La ley. La ley convencía de pecado porque hacía evidente el pecado, pero ahora el Espíritu Santo convence de pecado. Por lo tanto, la ley ya no tiene ese valor. ¿Por qué? Porque es inferior, porque ahora es Dios mismo el que te convence del pecado. Juan capítulo 16, versos del 7 al 11. Bien, hermanos, aquí le vamos a dejar Gálatas 3:20. Espero que hayas entendido esta parte, que es muy importante. Si alguna parte no entendiste, bueno, ahí está la plataforma. Puedes dejar alguna pregunta con respecto a la clase. Y si Dios me revela la respuesta, pues bueno, estaremos ahí tratando de explicar, ¿verdad? Que Dios te bendiga. Nos vemos la siguiente clase. Bendiciones.